Pues bien, en este tutorial te mostraré paso a paso cómo descargar partituras editables y además te enseñaré a modificarlas y también a crearlas tuyas desde cero y editarlas de manera sencilla y rápida, sin importar si eres principiante o si eres una persona con experiencia en el uso de MuseScore 4. Te revelaré varios secretos y trucos para sacar el máximo provecho de esa poderosa herramienta de notación musical. Si eres una persona dedicada a estudiar o enseñar la música, este canal es para ti. Acompáñame en este emocionante video sobre MuseScore 4. Soy Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical. Este es el tercer video de mi serie sobre MuseScore 4. En la descripción de este video te dejo un enlace para que me dejes tus datos para enviarte cada uno de los videos de esta serie y así puedas enterarte en primer lugar de la información que voy publicando relacionada con las novedades y los mejores usos de esta importante herramienta de notación musical llamada MuseScore 4. Si estás buscando aprender sobre MuseScore 4, estás en el lugar indicado. Este tutorial te está conformando una serie de videos a la que llamo Guía Fácil y Completa, y en este video vamos a hablar entonces cómo descargar y crear y editar partituras de manera sencilla y rápida. Seguro que muchos de ustedes ya tienen confianza con MuseScore.org, que es la página desde donde descargamos MuseScore 4, pero resaltemos la siguiente diferencia. La descarga de partituras sucede desde MuseScore.com, una plataforma en línea para compartir y descargar partituras musicales. Es una herramienta increíblemente útil para sacar provecho de repertorios musicales de diferentes géneros y niveles de dificultad. Por las enormes características del servicio, hay un plan de suscripción anual, pero mucho de ese material se encuentra disponible de manera gratuita. Incluso tus creaciones pueden ser publicadas allí luego de que crees tus cuentas gratuitas. Entonces, supongamos que estás trabajando en un proyecto musical y necesitas una partitura específica. ¿Qué haces? Bueno, lo primero que debes hacer es ingresar al sitio web de MuseScore.com. Una vez que estás allí, puedes buscar la partitura que necesitas utilizando el motor de búsqueda. Puedes escribir el título de la canción, el nombre del compositor o cualquier otra información relevante para encontrar más fácilmente aquello que buscas. Después de encontrar la partitura que desees descargar, haz clic en el enlace correspondiente para abrir la página de la partitura. Aquí verás una vista previa, podrás reproducirla para escucharla en línea. Si deseas ver la partitura completa y descargarla, debes registrarte en MuseScore.com. No te preocupes, el registro es gratuito y solo tomará unos momentos. Recuerda que MuseScore también te permite reproducir la partitura en línea, lo cual es muy útil para escuchar cómo suena antes de comenzar a descargarla o considerar seguir en busca de otras versiones. Una vez que te hayas registrado, podrás ver la partitura completa y descargarla en diferentes formatos. El formato que más te conviene es precisamente el formato nativo para MuseScore, para abrirlo en tu versión actual de MuseScore 4. También puedes optar por descargar la versión PDF que te permite verla en tu equipo, compartirla o imprimirla. El formato Music XML te permite abrirlo en diversos software de notación de partituras. El formato MIDI te sirve para que puedas reproducirlo en tu reproductor de secuencias. Y finalmente, en formato de audio, por lo que si deseas es simplemente escucharlo desde otros dispositivos. Y eso es todo. Ahora que has tomado la decisión de descargar la partitura para MuseScore, puedes imprimirla y estudiarla detenidamente o incluso editarla si lo deseas. ¿Cómo abrir una partitura en MuseScore? Una vez que hayas descargado la partitura, podrás abrirla desde la ventana de inicio en donde ves la opción Abrir otra o desde el menú Archivo Abrir. Esta ruta también la puedes resumir si presionas en Mac la tecla Command y la letra O. En Windows puedes presionar las teclas Control y la letra O. Y ya tienes todo para empezar a visualizar la partitura e incluso editarla. Si quieres hacer zoom para ver los detalles, solo tienes que usar la función de zoom con cualquiera de las posibilidades que te expliqué en el video anterior de esta serie sobre MuseScore 4, guía fácil y completa. Para acceder al video número 2 de esta secuencia, puedes hacerlo revisando la descripción de este tercer video. ¿Cómo agregar instrumentos en MuseScore? En la zona de trabajo, que está ubicada en la izquierda de la pantalla, encontrarás la opción Instrumentos. Si no la encuentras visible al momento en que estás chequeando este procedimiento, te invito a que vayas al menú Ver y así activas la pestaña Instrumentos. En esta pestaña de Instrumentos tienes la opción de agregar nuevos instrumentos con sus respectivos pentagramas y sonidos. Adicionalmente, tienes la oportunidad de ocultar o mostrar algunos pentagramas. Esta opción es muy útil cuando en determinados momentos de la edición de una partitura deseas despejar la zona de trabajo y concentrarte solamente en la sección de arreglo en la que estés trabajando en ese momento. ¿Cómo seleccionar una nota musical sin modificarla?
Uno de los puntos más clave y estratégicos del MuseScore es el botón del modo de introducción de notas. Cada uno de estos modos lo analizaremos en esta secuencia de videos de MuseScore 4 y te darás cuenta de que cada uno de los modos de introducción de notas son de mucha utilidad para implementar diferentes estrategias de ingreso de notas a la partitura. Es muy fácil hacer este proceso de activación y desactivación del modo de inserción de notas con la letra N. En este caso, te diré que cuando necesites seleccionar una nota musical de la presente partitura sin que se altere esa nota de la partitura, lo que debes hacer es verificar que en primer lugar el botón de modo introducción de notas sí se encuentre desactivado. A esta desactivación la llamaremos el modo de edición. Teniendo este botón en modo de edición, puedes dar clic tranquilamente sobre la nota musical que te interesa seleccionar. También puedes moverte por la partitura desplazando la selección de nota a nota hasta otra nota o posición que te interese, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, presionando las flechas de desplazamiento. Este desplazamiento de la selección también puedes resumirlo saltando por compases presionando en Mac Command y la flecha adelante o Command flecha atrás, y en Windows sería con las teclas Control flecha adelante o Control flecha atrás. Cuando deseas desplazarte con la posición del cursor y la selección de notas hacia el pentagrama de arriba, lo puedes hacer presionando las teclas Alt y flecha hacia arriba, de la misma manera que cuando deseas desplazarte al pentagrama ubicado abajo, lo puedes lograr presionando las teclas Alt y flecha hacia abajo. ¿Cómo modificar notas cromáticamente en la partitura en MuseScore? Una de las opciones más inmediatas y predeterminadas en MuseScore es la posibilidad de modificar las notas cromáticamente. Esto lo puedes hacer fácilmente utilizando las flechas hacia arriba y hacia abajo para modificar la nota resaltada. ¿Cómo escribir o modificar notas diatónicamente en la partitura en MuseScore? Para escribir diatónicamente debes presionar Shift y Alt y luego accionar las flechas de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Por algún motivo en MuseScore es más fácil escribir cromáticamente que diatónicamente, pero sigue mirando este video que te mostraré cómo superar este aspecto e ir más allá cuando te mostraré un excelente truco para notas por grado conjunto. ¿Cómo hacer cuando necesites borrar una nota? Es muy sencillo, solo presiona la tecla suprimir, así verás cómo la nota o la selección se convierte en silencios. ¿Cómo cambiar la posición de octava de una nota? Si necesitas cambiar la posición de octava de una nota, asegúrate de tener desactivado el modo de entrada de notas, es decir, estar ubicados en modo de edición para cambiar la posición de octava de una nota seleccionada, y solo debes presionar Control y la flecha hacia arriba o Control y la flecha hacia abajo. Es muy fácil, ¿verdad? ¿Cómo seleccionar ahora notas de 2 o más pentagramas a la vez? Mira, es muy sencillo, solo debes presionar Shift y la flecha hacia abajo para seleccionar un pulso del compás en diferentes pentagramas y podrás modificar la zona seleccionada de manera cromática con las flechas de desplazamiento arriba y abajo. Y también podrás modificarlas de manera diatónica con las teclas Shift y Alt y las flechas de desplazamiento arriba y abajo. Si necesitas modificar todo un compás o una región más larga, puedes lograrlo en MuseScore. Cuando presionas la tecla Shift, das clic en el lugar hasta donde deseas que se extienda la zona seleccionada y verás cómo se extiende la zona seleccionada. Ahora, ¿cómo crear un nuevo documento en MuseScore? MuseScore tiene un asistente que te guía en el proceso para crear una nueva zona de trabajo, una partitura en blanco, es decir, un área de trabajo donde asignas la cantidad de pentagramas que necesitas con todos los ajustes previos antes de empezar a escribir. Para activar ese asistente, puedes ir al menú Archivo y eliges la opción Nuevo. Pero para resumir ese desplazamiento del ratón puedes aprovechar el atajo de Mac presionando las teclas Command N o en el caso de Windows puedes presionar Control N y aparecerá el asistente que te guiará en el proceso para agregar instrumentos. ¿Cómo crear una nueva partitura desde la opción Plantillas? Por defecto, esta ventana tiene activada la opción Crear desde plantillas y además está ubicada en la categoría General. Ahí ves que ya está a tu alcance la opción de partitura básica en blanco que puede servir para muchos casos en los que deseas obtener rápidamente una zona de trabajo con un solo pentagrama. Eliges el tipo de clave si es un instrumento o un solo pentagrama o incluso puedes elegir un gran pentagrama para instrumentos tales como el piano, el arpa, el bandoneón, etc. Si este fuera el documento que buscabas, entonces bastará con darle clic en el botón Hecho. Revisa además las posibilidades del menú de la izquierda. Al desplazarte por las diferentes categorías, ves las plantillas que pueden servirte para otros tipos de documentos que podrías generar. A medida que te vas desplazando por el menú de la izquierda, verás la vista previa de ese documento en el lado derecho. ¿Cómo crear una nueva partitura desde la opción Elegir instrumentos?
En la parte superior de la ventana también está la opción Elegir instrumentos. En este punto puedes elegir todo tipo de instrumentos que necesites para construir por tu propia cuenta la conformación de instrumentos para tu partitura. En este caso yo agrego una flauta y un clarinete, pero tú puedes agregar los instrumentos que desees. Mira cómo se ve el proceso en pantalla. En este punto, si quieres cambiar el orden en que aparecen los instrumentos en la partitura, usa las flechas para mover su posición. Luego de asignar la cantidad de instrumentos necesarios, das clic en el botón Siguiente. El siguiente te preguntará sobre la tonalidad, los compases y el tempo. Si prefieres asignar toda esta información de una vez, incluso puedes ingresar los datos de texto que van sobre la partitura, tales como el título, el autor, los derechos de autor, etc. Aunque también podrás agregar estos ajustes o modificaciones después de haber terminado el asistente. Ahora distribuiremos los compases, como te mostré en el video anterior, de esta lista de MuseScore 4 guía fácil y completa. Aprovechas el uso del menú Formato, Añadir borrar saltos de sistema, y en este caso voy a proceder a distribuir 3 compases por pentagrama. ¿Cómo agregar anacrusas en MuseScore? Hay una circunstancia frecuente antes de empezar a escribir la música en la partitura. Se trata de la anacruza. Es una especie de compás de introducción incompleto que ocurre antes del primer compás completo de una melodía o sección musical. Para lograr esa anacruza en MuseScore, das clic derecho en el primer compás, en el menú emergente, seleccionas propiedades del compás y procedes a editar la duración del compás en el campo editable donde dice actual. ¿Cómo asignar el tempo en MuseScore? Uno de los elementos importantes y comúnmente descuidados entre personas que apenas están incursionando en el mundo de la notación musical es la indicación del tempo al inicio de la partitura. Esa indicación es tan relevante como la indicación del compás. Si un compás nos indica cómo están distribuidos los acentos en la partitura y cuál es la unidad del pulso, entonces la indicación del tempo al inicio de la partitura da más contexto de la información, indicando a cuántos pulsos de metrónomo por minuto debe ser reproducida esa partitura. Para agregar la indicación de tempo, vamos a la pestaña Paleta ubicada en la izquierda de la pantalla, llegamos a la categoría Tempo y allí elegimos el tempo que vamos a asignar. Esto es posible teniendo activado el modo de edición y que esté seleccionada la nota o silencio en el primer compás. Das doble clic allí y listo. Seguidamente, puedes volver a la pestaña Propiedades y hacer ajustes de la cantidad exacta de pulsos por minuto que necesitas en tu indicación de tempo. Vamos a ver cómo empezar a hacer uso del modo de ingreso de notas. Para activar el modo de escritura, recuerda presionar el botón de introducción de notas paso a paso ubicado en la barra de herramientas en la parte superior izquierda de tu pantalla, pero recuerda que la letra N también puede servirte como atajo para intercambiar entre el modo de ingreso de notas y el modo de edición. Voy a compartirte mi opinión sobre la escritura con el ratón en un software de notación musical. Cuando ya tienes tu zona de trabajo en blanco y tu partitura vacía y lista para el ingreso de notas, sientes la tentación de empezar a escribir con el ratón. Es cierto que en los software de notación musical puedes encontrar los iconos de las notas en las barras de herramientas y puedes arrastrarlos con el ratón para colocar las notas en el pentagrama. Sin embargo, esto no es la forma más conveniente de escribir música en cualquier software de notación musical. Tampoco lo es en MuseScore, especialmente si estás buscando precisión y velocidad en tus procesos de composición o arreglos musicales. El problema principal de escribir música arrastrando las notas con el ratón es que puede ser difícil lograr una colocación precisa de las notas en el pentagrama. Es el alto riesgo de cometer errores, arrastrar las notas, como colocarlas en la línea incorrecta o el espacio equivocado del pentagrama. Es mucho más conveniente y preciso utilizar las funciones de entrada de notas de MuseScore, donde puedes seleccionar la duración exacta de cada nota utilizando el teclado. Si aceptas mi consejo de evitar escribir con el ratón, podrás aprovechar todas las características y herramientas avanzadas que ofrece el programa MuseScore 4. MuseScore cuenta con una amplia gama de funciones de notación musical como la posibilidad de agregar articulaciones, dinámicas, cambios de tempo y muchos otros elementos que enriquecen la partitura. Estas funciones son más fáciles de aplicar usando las herramientas específicas de MuseScore en lugar de arrastrar las notas manualmente. Si aceptas este consejo, lo que obtendrás, además de conocimiento adicional sobre el software, será mucha más velocidad y eficiencia. ¿Qué es la notación alfabética o el sistema de notación anglosajona? En el proceso de la escritura de notas en un software de notación musical, se requiere definir el mecanismo para ingresar dos variables: la afinación o altura de la nota y la duración de la nota.
Veamos entonces este primer modo de ingresar la altura de las notas a través de la notación alfabética. La notación alfabética también es conocida como cifrado inglés o cifrado americano. Es un método que emplea las letras A, B, C, D, E, F, G y para representar las notas musicales a partir de la nota La. Por ejemplo, si quieres escribir una nota Do, entonces presionas la letra C en tu teclado y la nota Do aparecerá en la partitura. Es así de fácil. ¿Cómo escribir con los números del teclado y el ingreso de notas con notación alfabética? Ahora que ya tienes claridad sobre el modo alfabético, para ingresar alturas de las notas, resolvemos el segundo aspecto de lo que necesitas definir cuando ingresas notas en un software de notación musical. Se trata de la duración de las notas, un aspecto básico que debemos conocer sobre los software de notación musical, al menos en los más utilizados como Finales, Sibelius y MuseScore, es que el número 5 equivale a la duración de la negra, el número 6 a la blanca y el 7 a la redonda. Miramos lo mismo hacia la izquierda. El número 5 representa la negra, el 4 a la corchea y el 3 a la semicorchea. Para escribir una negra, solo presionas el número 5 y luego eliges la afinación de esa nota con cifrado americano. Por ejemplo, si quieres escribir una nota Mi con duración de blanca, solo presionas el número 6 que representa la blanca y presionas la letra E para que inmediatamente se plasme en la partitura una blanca en la posición del Mi. Es fácil, ¿verdad? Si evitas el uso del ratón y conviertes en un hábito los métodos de ingreso de nota que te empiezo a enseñar, te aseguro que ganarás mucho tiempo y serás más ágil al escribir la música. Inténtalo y verás los resultados. La ventaja de este modo de escritura es más evidente cuando estás ingresando melodías que no están por grado conjunto. De esta manera logras ingresar rápidamente intervalos de tercera, cuarta, quinta, etc. Este método de números y notación alfabética es apenas uno de los métodos de escritura que te estoy compartiendo. También verás más formas de ingresar notas durante este video y en otros videos de la serie MuseScore 4 Guía Fácil y Completa. Suscríbete al canal y así te enteras de muchas más formas de ingreso de notas, cada una de ellas más avanzadas e importante para ti. Vamos a ver cómo hacer la escritura de puntillo en MuseScore. Ahora que ya sabemos escribir las duraciones de las figuras básicas de la notación musical, vamos a agregar la duración del puntillo presionando la tecla punto antes de presionar la letra de la notación alfabética. Ejemplo, para escribir la nota Re con duración de negra con puntillo sería 5.D. Vamos a ver cómo escribir silencios en MuseScore 4. Escribir silencios es un detalle tan importante en la música como la escritura de las notas musicales. Para ingresar silencios en MuseScore es suficiente con que tengas en cuenta dos pasos. Primero, presionas el número que representa su duración y seguidamente imprimes el silencio en pantalla presionando el número 0. Vamos a ver cómo desplazar el cursor entre pentagramas diferentes. Te recuerdo que cuando estás editando una partitura puedes usar el desplazamiento entre pentagramas, pero activando el modo de introducción de notas. Presionas las teclas Alt y las flechas de desplazamiento arriba y abajo. Veamos cómo escribir sobre silencios o convertir los silencios a notas musicales. En MuseScore, todos los silencios representan una zona vacía, una zona sin sonidos. Entonces, esta ausencia de información te permite fácilmente ingresar notas musicales sobre esos silencios. Así que no hace falta eliminar un silencio para escribir una nota musical. Lo que se hace es convertir ese silencio en una nota musical. Así que en un proceso de edición de una melodía en donde veas silencios, puedes tranquilamente ingresar notas musicales. Veamos cómo escribir sostenidos y bemoles. Tienes dos opciones. Al momento de ingresar notas con alteraciones, la primera de ellas es escribir las notas y luego con las flechas de desplazamiento hacia arriba agregas un sostenido y con la flecha de desplazamiento hacia abajo agregas un bemol. La segunda opción para agregar notas alteradas consiste en presionar la tecla del signo más antes de plasmar la nota con sostenido o presionar la tecla del signo menos antes de plasmar la nota con bemol en la partitura. Veamos cómo verificar estos atajos en tu teclado. Si no te funciona este modo que te acabo de mostrar para ingresar alteraciones o cualquiera de los otros accesos que te he mencionado en este video y los videos anteriores de esta serie llamada MuseScore 4 Guía Fácil y Completa, quizás se deba a que tienes una diferente versión de MuseScore o tienes una configuración de idioma diferente en tu teclado. Para que logres que funcione un atajo de teclado, presionas en Mac las teclas Command, o en Windows las teclas Control, para que se abra el menú Preferencias. En el lado izquierdo ingresas la opción Atajos de teclado y en el campo de búsqueda escribes, por ejemplo, sostenido. Eliges entre los resultados la opción que necesitas modificar y luego das clic en el botón Definir. En mi caso no es necesario realizar cambios porque el signo más sí está asignado a los sostenidos, pero si lo necesitas asignar, entonces presionas acá la tecla más por esa función de sostenido y das clic en guardar.
A partir de ese momento, la tecla asignada como atajo servirá para cumplir la función que buscas. Este mismo procedimiento puedes aplicarlo a cualquier atajo que necesites. Vamos a ver cómo agregar doble sostenido y doble bemol en MuseScore. Cuando necesites agregar un doble sostenido o doble bemol a una nota de una partitura de MuseScore, seleccionas la nota y presionas, en este caso sí, el botón de la barra de herramientas que representa esa modificación de doble sostenido o el botón de la barra de herramientas que representa el doble bemol. ¿Cómo escribir en MuseScore 4 con el piano en pantalla? La notación que ya aprendimos a través del cifrado americano puede ser muy útil para escribir partituras con pasajes de notas discontinuas, donde lo más frecuente son los saltos e intervalos melódicos, pero a veces necesitamos escribir las notas en orden continuo o por grado conjunto. Una opción podría ser ir al menú Ver y activar el teclado del piano. Para empezar a escribir activas el botón de introducción de notas. Con una mano presionas las duraciones de las figuras musicales con los números y con la otra mano usas el ratón de la computadora para reproducir las teclas del piano. Cada tecla presionada del piano se plasma en la partitura. Veamos cómo borrar compases sobrantes de la partitura. Cuando terminas de escribir la partitura, es frecuente que te sobren compases. Para eliminarlos, vas al clic derecho y encuentras dos opciones. Una que sirve para limpiar el contenido de los compases, para cuando desees borrar el contenido de esos compases, pero también está la opción de eliminar compases y dejar claridad en el fin de la partitura. Pero ahora veamos la opción más rápida de escribir grado conjunto en MuseScore 4. Te voy a mostrar una funcionalidad súper útil que MuseScore 4 debería traer por defecto, pero que por alguna razón aún no está asignada. En los software de notación musical para música occidental es muy frecuente escribir de manera diatónica, es decir, que la mayoría de las notas pertenecen a esa tonalidad y que sucede por grado conjunto. Hasta ahora el método más cercano que te he mostrado en este video para escribir grado conjunto sería con el teclado en pantalla, pero dependemos de las limitaciones de lentitud y posicionamiento del ratón. Voy a mostrarte entonces ese modo más ágil de escritura diatónica por grado conjunto en MuseScore 4. Lo primero que vamos a hacer es ir al menú de preferencias. Recuerda que en Windows está en el menú editar, yo lo tengo por acá en el menú MuseScore. Una vez ingresas a preferencias, vamos a buscar la opción de atajos de teclado y buscamos afinación diatónica. Aquí aparecen dos opciones que vamos a personalizar para que sea aún más grande la utilidad de escritura por grado conjunto. Para ello voy a agregar dos teclas que casi no usamos para nada. Mira, aquí son estas dos letras que están a la izquierda después del número 0. Le voy a asignar a la primera la función de subir diatónicamente y a la segunda la función de bajar diatónicamente. Listo, ahora viene lo interesante. Después de escribir la primera nota, simplemente presionas una tecla que quiero que te quede grabada en el corazón. La letra R significa repetir. De esta manera, al presionar la letra R, puedes volver a escribir la nota anterior y desplazarla a un grado conjunto hacia arriba o hacia abajo y así incluso hacer escalas a gran velocidad intercalando la letra R y las teclas que acabamos de configurar para desplazamiento diatónico hacia arriba y desplazamiento diatónico hacia abajo. Has llegado hasta acá porque toda esta información ha sido de tu interés. Este es el tercer video de mi serie sobre MuseScore 4, guía fácil y completa. En la descripción de este video te dejo un enlace para que me des tus datos para enviarte personalmente cada uno de los videos de esta serie de videos sobre MuseScore 4 y te iré informando cada vez que publiquemos uno nuevo. Así no te pierdes ninguno. En el siguiente video te enseñaré a agregar intervalos armónicos, acordes en el pentagrama, voicing y armonía. En este video aprenderás cómo ingresar acordes rápidamente de manera ascendente y descendente y además aprenderás cómo modificar la posición de los acordes entre tiempo fuerte y tiempo débil del compás. Si escribes para guitarra, piano o coro o simplemente escribes acordes pero no dispones de un teclado MIDI, este video te enseñará todo lo que necesitas. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical.